partir del capítulo 30, el 30 y el 31, los proverbios que aparecen aquí no son directamente del rey Salomón. Y el capítulo 31 dice en el primer versículo, dice de la siguiente manera: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre, su mamá. El capítulo 31 son las enseñanzas que una mamá, que no sabemos cómo se llamó, porque no se nos dice aquí el pasaje quién era, pero era la mamá de un rey llamado Lemuel. ¿Quién fue el rey Lemuel? Tampoco sabemos. Ha sido un debate en el estudio del libro de Proverbios de los estudiosos de saber quién era ese rey Lemuel, porque en toda la monarquía hebrea, cuando estudiamos los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Samuel, o Primera y Segunda de Crónicas, no encontramos a ningún rey que se llame Lemuel. Hay reyes de Israel, hay reyes de Judá, hay reyes que estuvieron antes de la división del reino, pero ninguno se llama el rey Lemuel. ¿De dónde era este rey? No lo sabemos. Sin embargo, aparece este capítulo y su mamá, la mamá del rey Lemuel, es el que le muestra estos consejos, esta enseñanza. Y cuando se llega al versículo 10, las enseñanzas de esta mamá le dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Y quién es la mujer virtuosa? Pues tampoco sabemos a quién se está refiriendo la mamá del rey Lemuel, a quién se está refiriendo como la mujer virtuosa. Pero yo quisiera hacerles una pregunta bíblica. Yo sé que ustedes conocen muy bien la Biblia, yo sé que ustedes han estudiado la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y lo saben muy bien. Y quisiera hacerles la pregunta bíblica: ¿a quién se le llama en la Biblia mujer virtuosa? Es decir, directamente, ¿a quién se le llama mujer virtuosa? Bueno, aquí nuestro hermano José Miguel dice que María, no. Directamente se le dice que es mujer virtuosa, o sea, textualmente, literalmente, se le llama mujer virtuosa. Muy bien, ya lo dijeron. Sí, yo sabía que ustedes conocen de la Biblia. Capítulo 3, versículo 11 del libro de Ruth. Por favor, vayamos a este pasaje para que vean ustedes este texto. En Ruth, capítulo 3, versículo 11, resulta que Ruth estaba trabajando en los campos, estaba obteniendo el alimento del campo de un familiar de Noemí que se llamaba Boaz. Y el versículo 11 dice de la siguiente manera, 3:11 de Ruth: y ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente, fíjense bien, hermanos, la expresión de voz con relación a Ruth dice: pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Es decir, la gente de Belén, porque es ahí donde vivía Noemí y ahí estaba en ese momento, aquí en este libro, pues la gente de Belén consideraba a Ruth una mujer virtuosa. Porque aquí lo está diciendo vos, otra vez, la expresión dice: pues toda la gente de mi pueblo. ¿Cuál era el pueblo de vos? Pues Belén. Y dice: toda la gente de mi pueblo conoce que eres mujer virtuosa. Así es que, pues puede ser que el capítulo 31 de Proverbios haga referencia a Ruth. Puede ser, no lo dice textualmente, es solamente una inferencia, es solamente ver un contexto lejano, porque esa es parte de la interpretación bíblica para saber acerca de eso. Pero en la Biblia encontramos, aunque no se les diga directamente mujer virtuosa, pero encontramos mujeres virtuosas. Hay mujeres que realmente dejaron huella dentro de la palabra de Dios y han sido un testimonio ferviente de la fe para enseñarnos a nosotros los que vivimos en los postreros días, como dice el apóstol Pablo. Entonces, hay mujeres de las cuales Dios usó poderosamente para la enseñanza de la palabra de Dios. Y, por ejemplo, podemos recordar a los padres de Moisés. Su mamá se llamaba Jocabed y podemos pensar que en el caso de Jocabed les dejó una enseñanza grandiosa a Moisés cuando lo tuvo los primeros años, porque no olvidemos que Moisés vivió en el palacio egipcio casi toda su vida, hasta los 40 años, cuando él tiene que salir de ahí. Pero ¿quién le enseñó la palabra de Dios a Moisés? Pues fue Jocabed, su mamá. Entonces encontramos enseñanzas grandiosas en la Biblia acerca de mujeres
que dejaron huella, y obviamente está María, la madre del Señor Jesús, están otras mujeres, están, por ejemplo, tenemos a Tabita en el libro de los Hechos. Pero hoy vamos a ver acerca de dos mujeres que también dejaron una impresión grandiosa en el corazón de un hijo. Y les invito a que vayamos a 2 Timoteo capítulo 1, y ya de seguro ustedes ya van a saber de quién se tratan estas dos mujeres al leer este pasaje de la Biblia. 2 Timoteo capítulo 1, por favor. Y el tema, o mejor dicho, el título del mensaje de esta mañana es La fe no fingida. La fe, el título del mensaje es La fe no fingida. Y esta expresión tiene que ver con el pasaje de estas dos mujeres que vamos a ver en esta mañana. Por favor, dice de la siguiente manera los versículos del 3 hasta el versículo 6, del 3 al 6, 2 de Samuel capítulo 1. Perdón, me equivoqué. 2 de Timoteo, sí, estoy pensando otras cosas. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Gracias por la corrección. Versículos del 3 al 6, dice así: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, y ahí viene el título del mensaje, la memoria, la fe no fingida. Subraye, por favor, si puede, si quiere, esa frase, la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti. Pero ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Veamos esta expresión grandiosa. La fe no fingida que había en Timoteo que fue un gran colaborador, que fue el más cercano colaborador del apóstol Pablo, que fue un misionero y que estuvo en momentos muy especiales de la vida y el ministerio del apóstol Pablo, y que el Nuevo Testamento lo reconoce como uno de los grandes hombres de fe. Él recibió la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza del mensaje de Jesucristo en su propio hogar. Él fue la tercera generación de una fe no fingida. La tercera generación. ¿Por qué la tercera generación? Porque primero la fe no fingida estuvo en su abuela. En segundo lugar en su mamá. Y en tercer lugar llegó a él, siendo un niño. La fe no fingida vino en su propio hogar con su abuela. ¿Cómo se llamaba su abuela? Loida. ¿Cómo se llamaba su mamá? Eunice. ¿Cómo se llamaba él? Timoteo. Entonces, Loida, Eunice, Timoteo, es una secuencia generacional de una fe no fingida. Miremos qué tremendo testimonio del poder de la palabra de Dios, cómo se va llevando de generación en generación, porque hay buena enseñanza en el hogar. La fe no fingida. Ahora veamos este pasaje, por favor. Veamos este pasaje. Vamos más adelantito, por favor. Vamos al capítulo 3, versículo 14 y 15. Ahí mismo en la segunda carta de Timoteo. Según de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido. Notemos esa expresión, lo que has aprendido. Es decir, Timoteo, tú has aprendido, sí has aprendido, pero ¿de dónde aprendiste? Pues Pablo le está haciendo notar a Timoteo que mire hacia atrás, ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Quiénes le enseñaron la palabra de Dios? Ahora, vamos más adelante. Dice, pero persiste tú lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Otra vez, versículo 15, y que desde cuándo, desde que llegaste a joven, desde que eras universitario, desde que ya eras
ya eras un hombre maduro, aprendiste la escritura. No. ¿Dónde comienza, hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios en el hogar? En la niñez, en la niñez. Y miren, hermanos, aquí está algo que tenemos que aprender para nuestros días. Si queremos ver una generación que tema y ame a Dios y que reciba sus bendiciones, tenemos que comenzar desde abajo. ¿Desde dónde abajo? Desde la niñez, enseñando la palabra de Dios. Y todos nos sabemos el famosísimo texto de Proverbios 22:6. ¿Qué dice? ¿Qué dice ese texto? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere. Ahora, hermanos, la palabra viejo en Proverbios significa cuando le salga la barba. No que sea viejo de 80, 90 años. Es cuando ya empiece a madurar, cuando ya sea un hombre maduro y mire hacia atrás, recuerde que su mamá o su abuelita estuvo orando por él, le estuvo enseñando la escritura, le estuvo haciendo memorizar la palabra de Dios para que le fuera bien en su vida. Eso es lo que quiere decir el texto de Proverbios 22:6. Y se comienza desde la niñez. Ahora, esto era la enseñanza judía, hermanos. Esto era la manera como los judíos fueron enseñados por Dios para que hubiese bendición en el hogar. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, por favor. Vamos a este pasaje. Vamos a leer los versículos desde el 4 hasta el versículo 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Y la escritura dice de la siguiente manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este texto, hermanos, este texto se lo enseñan a todos los niños judíos. Todas las mañanas los niños judíos recitan, vamos a usar esa palabra, dicen estas palabras: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los judíos le llaman el Shema. ¿Por qué le llaman el Shema? Porque la palabra oye, el verbo oye, se pronuncia Shema. Por eso se le llama así el texto. El Shema judío es: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora veamos el versículo 5. Ahí está el primer gran mandamiento de todos los mandamientos de la Biblia. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios se lo está diciendo a su pueblo. Versículo 7. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Repítelas a tus hijos, las palabras que te estoy dando. Lo que Moisés recibió en el Sinaí, la ley y todos los libros, los famosos libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio, esos libros se los dio Dios a Moisés y esos libros tenían que leerlos los israelitas y pasar de generación en generación las enseñanzas de estos libros. Y dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Donde quiera el niño debería estar viendo la palabra de Dios. Hoy en la actualidad de nuestros hogares ponemos ahí un gran artista en un póster, o ponemos ahí a nuestro equipo de fútbol favorito, o ponemos a alguien especial, pero la Biblia dice: pon los textos en tu casa para que tus niños los vean, como lo estamos viendo aquí en el templo, hermanos. Veamos ahí las columnas. Cada vez que entramos al templo vemos: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es la promesa de la provisión de Dios. Lo vemos aquí: anhela mi alma, yo aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es la consagración hacia Dios.
Y ahí vemos en cada texto lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y así en nuestro hogar debe estar la palabra de Dios por todos lados. ¿Tenemos textos en nuestras casas, hermanos? ¿O tenemos los Avengers? ¿O tenemos ahí el Hombre Araña? ¿O tenemos ahí el Superman? Pues ahí, cuando entramos al cuarto de los niños, ahí encontramos ahí los superhéroes. Debemos de quitar eso y poner la palabra de Dios. Yo y mi casa. Sí lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Sí lo sabemos. Yo y mi casa serviremos al Señor. La palabra debe estar así, hermanos. Y esa es la enseñanza que Dios le estaba dando a su pueblo para que la transmitiera. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de Loida y de Eunice. Ellas eran judías. Ellas no eran gentiles, ellas no eran griegas. El griego era el papá de Timoteo, porque su mamá Eunice se casó con un griego. Se casó malamente porque tuvo un matrimonio mixto. Sin embargo, en su fe y en su deseo de que su hijo continuara con la fe, le transmitió el mensaje. Pero resulta que ellas sabían correctamente la palabra de Dios y por eso la están transmitiendo. Entonces, hermanos, la fe no fingida implica tres cosas. Vamos a anotar esto, 3 cosas. Número 1, la fe no fingida significa fe puesta en Cristo Jesús. Número 1, la fe no fingida significa tener la fe puesta en Cristo. No fe fingida y cualquier otra cosa. Luego dice la gente, no, es que yo tengo fe en esto, yo tengo fe en la otra situación, yo tengo fe en los brujos de Catemaco, yo tengo fe en la Santa Muerte. No. La fe no fingida desde el punto de vista de la Biblia significa fe puesta en Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Jesucristo es la persona que vino del cielo siendo Dios para venir a redimirnos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino la Santa Muerte, no vino el brujo de Catemaco, no vino tal lugar, no vino tal persona de quien sea a redimirnos, solamente Cristo. Así es que la fe no fingida es la fe puesta en Cristo. Y esa fe habitó primeramente ¿en quién? Según el texto, en Loida. Dice el texto, en Loida. ¿Quién era Loida? La abuelita. Ahora pensemos, hermanos, el tiempo en que ocurrió que Loida, la abuelita, se convirtiera a Cristo, no era un tiempo fácil, no era un tiempo relajado, no era un tiempo como lo estamos viviendo ahorita, que podemos entrar al templo con toda tranquilidad y sin problemas. Nadie nos critica. Llegamos con nuestra Biblia en el hombro, llegamos con nuestra Biblia en el brazo, llegamos con nuestra Biblia aquí a la luz del día y nadie nos dice nada. En el tiempo de Loida no era así. Ser cristiano era de verdad algo difícil de vivir. Había persecución, había ataques, había luchas, había gente que no aceptaba el cristianismo. Y ser cristiano a veces era sentencia de muerte. A veces es estar bajo una situación sumamente difícil. Ser cristiano era estar en el ojo del huracán, por decir así, en la mirada de la gente. Porque decía, ahí va ese cristiano, vamos detrás de él. Hay un libro muy famoso, que fue escrito en el siglo IV, por uno de los más grandes cristianos de ese tiempo, del siglo IV. Se le llama San Agustín de Hipona, porque Hipona es un lugar de África, norte de África, donde él nació. San Agustín escribió ese libro que se llama Las Confesiones. Y en ese libro de las Confesiones, dice que él tenía un amigo que se decía que era cristiano. Que le decía a San Agustín, no, yo sí soy cristiano. Y un día San Agustín le dijo, hasta que no te vea en la casa de Dios, no creeré que eres cristiano. ¿Por qué le dijo San Agustín eso?
porque ir a la casa de Dios, ir a la iglesia, era un desafío. Era realmente determinante, era demostrar claramente que se tenía fe en Cristo. Para nosotros ya cambiaron las cosas, para nosotros no tenemos ningún problema. Pero en el tiempo en que Loida creyó en el Señor, de verdad era tener una fe no fingida. Y esa misma fe fue la que le transmitió ahora a su hija. ¿Cómo se llamaba su hija? Eunice. Primero fue en su abuela y luego en su hija. Le transmitió la fe. Creo que está fallando el micrófono. Vamos a cambiar esto. Gracias, hermano. Por favor, les invito a que vayamos otra vez a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, versículo 9. Veamos lo que el apóstol Pablo está escribiendo en este pasaje. 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Dice de la siguiente manera: en quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, la fe no fingida comienza poniendo el corazón en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de esta hermana, de esta abuelita Loida, y le transmitió a Eunice. Y Eunice se lo transmite a su hijo Timoteo. Entonces, la fe no fingida significa poner nuestra confianza en Cristo Jesús. En segundo lugar, la fe no fingida significa creer las promesas de las Escrituras. Ahora, vayamos por favor otra vez. Segundo de Timoteo capítulo 3, por favor. Segundo de Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16. Segundo de Timoteo 3, 15 y 16. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo está mencionando aquí lo grandioso que es la palabra de Dios y además su origen. La Biblia es inspirada por Dios. Ahora, Timoteo enseñó, o mejor dicho, fue enseñado por su mamá y por su abuelita en las Escrituras. Aquí viene, hermanos, una pregunta para contemporaneizar. ¿Enseñamos a nuestros hijos y a nuestros nietos la palabra de Dios? ¿Les enseñamos? ¿O les decimos, ve las caricaturas? ¿O prende la tele? Ponga el Netflix. Ahora pon el canal de Disney y ve lo que quieras. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Porque si no estamos enseñando la palabra de Dios, no dudemos que tengamos una generación que se vaya a ir a pique. Ahora veamos esto, por favor, hermanos. Veamos esto que es tan importante. Vayamos hasta el libro de Jueces, capítulo 2, por favor. Vayamos al libro de Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Y ahora veamos esto, por favor. Dice el versículo 6. Vamos a empezar en el versículo 6 del capítulo 2. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerlo. Versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Mientras estuvo Josué como líder de Israel, como fue el hombre usado por Dios, todo su pueblo, las 12 tribus, estaban dedicadas, estaban consagradas a Dios.
Vivían para Dios. Ahora sigamos leyendo, dice. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Murió Josué. ¿Y quiénes se quedaron en su lugar de Josué? Los ancianos, dice aquí el texto. Los ancianos, es decir, hombres sabios, hombres temerosos de Dios, hombres consagrados a Dios, que guiaron a las 12 tribus a la comunión con Dios para que Dios los bendijera y conquistaran la tierra prometida. Entonces, veamos la secuencia. Josué animó a su pueblo a buscar a Dios. Durante su vida, Israel estaba consagrado y entregado a Dios. Murió Josué, siguieron los ancianos. Y los ancianos les enseñaron también la palabra a la nueva generación y estaban sirviendo a Dios. Pero ahora fíjense bien lo que dice el versículo 10. Ahora versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, la segunda generación después de Josué. Dice el versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Otra vez, tercera generación. Vamos otra vez al principio. En la generación de Josué sirvieron a Dios, Israel y todas las tribus. En la generación de los ancianos, las tribus sirvieron a Dios. En la tercera generación se desviaron, porque ya no hubo quienes los guiaran. Porque en la tercera generación entró el YouTube, entró el Facebook, entró el TikTok y entraron todas las redes sociales que en lugar de buscar a Dios, buscaron su propia satisfacción. ¿Qué ocurrió? Vamos a ver versículo 11. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, es decir, a la idolatría. Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Bien, hermanos. La tercera generación se desvió. ¿Qué generación somos en la fe en el Señor? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Qué generación somos? A ver, quisiera hacer una encuesta rápida. ¿Cuántos son de aquí, hermanos? ¿Cuántos estamos aquí de ser la primera generación de creyentes? Primera generación de creyentes. Muy bien, hay varios hermanos. Muy bien, primera generación de creyentes. O sea, si usted ya tiene papás y abuelos creyentes, ya no es la primera generación. No, nada más que usted sea el primero de haber aceptado a Cristo en su familia. Usted el primero. A ver, ¿cuántos otra vez? Ok, muy bien, gracias a Dios. Bien, ¿cuántos son la segunda generación? Que tuvieron a mamá y ahora ustedes son creyentes. Segunda generación. Bien. Tercera generación. Abuelita como Timoteo. Abuelita o abuelito, papá o mamá y ahora usted. Tercera generación. Levanten su mano. Bien. Tercera. Muy bien. Tercera. Qué bueno, gracias a Dios. Cuarta generación todavía. Cuarta generación. Abuelita o bisabuela o bisabuelo. Luego abuelos, papás y ahora usted. Bueno, yo sé que hay uno. Ahí está Obed. Ahí está Obed, porque mis abuelos creyeron en Cristo. Mi mamá creyó en Cristo. Yo acepté al Señor y ahora está Obed. Él es de la cuarta generación. Pero ¿qué pasó en la tercera generación aquí? ¿Qué pasó en la tercera generación? Se desviaron. Ese es el problema que tenemos. ¿Por qué, hermanos? Por no valorar la palabra de Dios. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo, recuerda de quién has aprendido
y que desde la niñez, has aprendido las Escrituras. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Se tienen que divertir los niños? Sí. ¿Tienen que jugar? Sí. ¿Tienen que ir a la escuela? Sí. Muchas cosas tienen que hacer, sí. Pero tienen que ser enseñados en la palabra de Dios si queremos una generación de hombres y mujeres que reciban las bendiciones de Dios. Ahora vamos al capítulo 28 de Deuteronomio. Capítulo 28 de Deuteronomio. Veamos la importancia de la enseñanza de Dios a su pueblo. Capítulo 28 de Deuteronomio, por favor, hermanos. Capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 dice de la siguiente manera. Capítulo 28 de Deuteronomio, versículos del 1 en adelante. Ustedes siguen en silencio la lectura de la palabra del Señor. Dice así, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti, ¿qué cosas, hermanos? Todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué desea Dios en la vida de nuestra familia? ¿Qué desea Dios en la vida de nuestros hijos? Que Dios les bendiga. ¿Cómo les va a bendecir? Viendo los superhéroes, viendo al hombre araña, viendo, bueno, lo que usted quiera ver. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo va a venir la bendición? Cuando les enseñamos la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿cuesta trabajo enseñar la palabra de Dios? Sí, sí cuesta trabajo. Porque el mundo que rodea al niño es un mundo agresivo, que capta toda la atención. El niño está fascinado por todo su ambiente que hay de la aventura, de lo que le impacta en la televisión, de lo que le impacta ahora en el internet, y eso lo atrae, y es una lucha, hermano, es una lucha. Pero no hay nada mejor que enseñar la palabra, porque esta palabra de Dios va a hacer que tenga bendición. Ahora veamos, hermanos, vamos a leer solamente unos versículos más. Versículos aquí en el capítulo 28 de Deuteronomio. Versículos del 1 al 8, por favor. Lo leemos todos juntos. Perdón, del 3 al 8, todos juntos. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Puras bendiciones, ¿sí o no? Es un Dios de bendición. Ahora podemos decir, hermano, es que esto es del Antiguo Testamento. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Esto tiene que ver con la ley. Bueno, vayamos al Nuevo Testamento. Vayamos al Nuevo Testamento, porque de veras que a veces hay que convencer. Efesios 1:3, por favor. Efesios 1:3. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Efesios 1 y versículo 3. ¿Qué dice este texto? Leamos todos juntos, hermanos, todos juntos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Que nos bendijo en qué? En todas sus bendiciones. ¿No es lo mismo que dice Deuteronomio? Nos está bendiciendo en todo. Dios desea bendecir nuestras vidas, pero cuando enseñamos y cumplimos la palabra de Dios. Por eso es que Loida y Eunice enseñaron a su retoño, a Timoteo,
siendo un niño en la palabra de Dios. Número 1, fe no fingida significa creer en Cristo. Número 2, fe no fingida significa creer en las promesas de la palabra de Dios. Número 3, fe no fingida significa vivir consagrados a Dios. Vivir consagrados a Dios. Ahora veamos, por favor, regresando, ya vamos a terminar, hermanos. Me faltan 50 versículos, pero ya vamos a terminar. Vamos a 2 Timoteo capítulo 1. Dice de la siguiente manera, fijémonos, hermanos, fijémonos. Lo que dice los versículos del 5 al versículo 8, del 5 al 8, estamos en 2 Timoteo 1. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, ¿qué cosa sigue? No te avergüences. No te avergüences. Cuando vayamos en la calle y nos digan, ¿de qué religión usted? Soy cristiano. Creo en Cristo. Cuando en la escuela nos pregunten, ¿qué eres tú de tu religión? Soy cristiano. Cuando en el trabajo nos pregunten, a ver, ponga aquí en sus datos, en su currículum vitae, ponga ahí sus datos de qué religión. Soy cristiano. Y defendamos nuestra fe. Porque eso fue lo que ocurrió con Loida y Eunice. Defendían su fe. No se avergonzaban. Y eso transmitieron a Timoteo. Dice en el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué este consejo? Porque esto es ir a la eternidad. Ir para la eternidad. Dice el Señor Jesucristo claramente, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre. Y el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Esa es la razón, porque es para la eternidad. Loida y Eunice estaban preocupadas porque Timoteo iba a pasar a la eternidad. Y tenía que presentarse correctamente delante del Señor. Ahora terminamos, hermanos, terminamos con este siguiente versículo. Por favor, capítulo 4, versículo 1 de 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y con eso vamos a terminar. Dice el texto, dice el Señor a través del apóstol Pablo, a través de la pluma del apóstol Pablo. Versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En otras palabras, Timoteo, prepárate porque el Señor te va a juzgar. Prepárate porque el Señor te va a juzgar. Ya te enseñamos, Timoteo. Su abuela le dice, Timoteo, ya te enseñé. Su mamá le dice, ya te enseñé. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, yo también ya te enseñé. Ahora prepárate porque el Señor te va a juzgar. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu ministerio? ¿Qué has hecho con las bendiciones que te he dado? Porque el Señor va a juzgar. Y hermanos, ¿dónde van a estar nuestros hijos en la eternidad? ¿Dónde van a estar nuestros nietos en la eternidad? ¿Van a estar con nosotros en el cielo? ¿Vamos al cielo, sí o no, hermanos? A ver, Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos al cielo, ¿sí o no? A ver, levanten su mano los que van al cielo. Los que no van al cielo se van a quedar a cuidar el templo. Ok, muy bien. Entonces, hermanos, nos vamos al cielo. Pero nos gustaría ver a nuestros hijos. Nos gustaría ver a nuestros nietos. Y les vamos a enseñar ahora los Avengers. Y les vamos a enseñar el Hombre Araña. Y les vamos a enseñar el Superman. Y el Batman con el Robin. ¿Sí? ¿Le vamos a enseñar eso? Y le vamos a decir, mira, para que no me molestes, prende el Netflix. Al cabo ya lo pagué. ¿Sí? Ya prende el Netflix. ¿O qué vamos a hacer? ¿Cuántos vamos a venir a la escuela dominical el próximo domingo, hermanos? A ver, ¿cuántos vamos a venir a la escuela dominical? Levantemos la mano, ¿sí? No, ahí está el problema, hermanos. Ya. Nos echamos la soga al cuello nosotros mismos. ¿Cuántos vamos a venir en la tarde a los varones? A ver, hermanos varones, ¿cuántos vamos a venir a los varones?
¿Sí? ¿Y las hermanas cuántas venían a la femenil? ¿Y los jóvenes? ¿Van a venir los jóvenes a las 4? Porque nosotros nos echamos la soga al cuello. Hermanos, que Dios nos ayude porque... Mire, hermano, ustedes no lo saben, pero yo ya tengo 90 años. Ya un día de estos ya me voy. Pero, ¿y mis hijos y mis nietos? Y ahora pregúntese usted mismo. ¿Y sus hijos y sus nietos? ¿Dónde van a estar? Porque nosotros vamos al cielo. Y gracias a Dios. Porque Cristo está en nuestros corazones. Y la fe en Cristo es una fe personal. Pero nuestros nietos, o van a ser como la generación del libro de los jueces. Que Dios nos ayude, hermanos. Por eso tenemos que venir a la iglesia y tenemos que venir a prepararnos y a estudiar su palabra y a esforzarnos para compartirla y enseñarla, empezando en nuestros hogares, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ayude. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar. Hermano Roberto, díganos en oración, por favor. Amoroso Padre, Padre Celestial, muchas gracias porque